Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Javier Darío Ríos Castillo y seré tu asesor este semestre en el módulo Metodología y Estadística 1. En este módulo vamos a identificar las principales ramas de la estadística, los conceptos, medidas para el análisis de datos, pero sobre todo haremos conciencia y buscaremos identificar cómo la metodología de la investigación, este campo de conocimiento en el que podemos identificar las estrategias más adecuadas y el alcance de nuestros procedimientos para responder preguntas de investigación e hipótesis. ¿Cómo se une esto con el análisis de los datos? Tienen que ir tomados de la mano para que nosotros podamos desarrollar un conocimiento válido, que podamos nosotros generalizar o que no nos lleve a conclusiones erróneas. Muchas veces pensamos que el aplicar simplemente la estadística ya hace que en una investigación unos datos sean verídicos y válidos, pero esto no es siempre cierto, sobre todo si no tenemos cuidado de manejar los datos y saber de cómo los recolectamos. Si los datos que recolectamos realmente nos permiten responder las preguntas de investigación que proponemos. Este video es para poderte dar una precisión amplia de qué es y cuáles son las diferentes actividades del módulo, cuáles son sus objetivos y cómo estaremos avanzando a través de la única secuencia que implica este módulo, que iremos desde tener los conceptos básicos hasta desarrollar un informe a partir de la exploración de algunas bases de datos de acceso abierto, que son parte de estudios epidemiológicos y también demográficos del gobierno de México. Vamos a ver un poco más acerca de nuestro módulo, observando la página principal en la que nosotros, aquí les damos una pequeña bienvenida, y el foro general será este espacio donde buscaré publicar todas las semanas, ya sea un mensaje de texto o un mensaje de video como el que estamos viendo, dependiendo cuál sea la necesidad y los recursos a mostrar, para que tú tengas una noción de cómo abordar las actividades. Estos mensajes no sustituyen las indicaciones que hay dentro de la programación de actividades, sin embargo sí busco que sean indicaciones que puedan ayudarte un poco más a ver, a llevar un poco más el alcance de las actividades, reflexionar un poco más o incluso compartirte algunos recursos que considere puedan ser importantes para realizarlas. Entonces, si nosotros vemos, también vamos a encontrar un foro general. Bueno, el foro general será este espacio donde podremos interactuar, también generar intercambio con los compañeros y también un análisis o una solicitud, por ejemplo, cuando queramos hacer actividades en equipo. Si nos vamos a la página de componentes generales, veremos diferentes contenidos que para mí es importante que revisemos. El primero de estos contenidos es la programación de actividades. Te pido por favor que la revises de manera íntegra, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una claridad de cuántas son las actividades que iremos desarrollando, las fechas de entrega, las condiciones de entrega de las mismas y también que podamos hacer una pequeña reflexión acerca del uso de inteligencia artificial o modelos de lenguaje extenso que ahora son cada vez más frecuentes y se pueden volver importantes herramientas dentro del análisis de la metodología, de la estadística. Sin embargo, recuerda que tú como una psicóloga, un psicólogo en formación, no solamente es entregar y responder preguntas correctamente. Recordemos que, sobre todo para nosotros, para la psicología como una ciencia social, los procesos son extremadamente importantes y son esos espacios de cambio, de mejora, de conocimiento de uno mismo. Entonces te pido que tomes estas nociones acerca del uso de inteligencia artificial y reflexiones muy ampliamente de cómo podemos hacer uso correcto de estas herramientas. En todo caso, es informarte que uno de los principales elementos que ahora la Asociación Psicológica Americana en su guía de estilo, ¿no? Las guías APA, menciona que es importante mencionar qué uso se les da a las inteligencias artificiales dentro de los trabajos académicos o trabajos de investigación. Por ejemplo, yo te puedo comentar que para esta programación algunas de las actividades y sugerencias que te daré durante las semanas podrían salir o podrían emanar precisamente del apoyo de una inteligencia artificial, pero yo te haré notar y te haré hacer mención de cómo las obtuve y de qué momento noto yo que pueden ser un poderoso aliado para nuestros estudios y nuestra práctica. Importante. Los datos de contacto puedes tenerlos aquí. Un elemento muy central para poder mantener esta comunicación constante es que el mensajero de la plataforma es un canal que yo utilizo no solamente para ti, sino también para otros compañeros de otros módulos, lo que de repente puede ser una cantidad de información muy amplia. Y te pediría que para poder facilitar y darte respuesta más rápido, puedas colocar
en el inicio de tu mensaje, tu módulo, tu grupo y tu nombre completo para poder identificar rápidamente qué es y cómo poder solucionar tu solicitud de información, a qué módulo pertenece y en qué actividad estamos deteniéndonos. Bueno, vamos a explorar desde la secuencia 1 de nuestro módulo cómo iremos desarrollando cada una de las actividades. Recuerda que hay varios elementos y varios componentes donde tú tienes que leer y hacer reflexión, tomar nota sobre todo de los elementos, lecturas que vas a encontrar dentro del módulo. Esta primera actividad de qué sabes que es la estadística, que será nuestra primera actividad del módulo, sí te voy a pedir por favor que consideres la importancia, y haciendo hace unos minutos un análisis o una puntualización del uso de inteligencia artificial. Recuerda que estas primeras actividades en el módulo no están formuladas como un examen diagnóstico o como saber que tienes un conocimiento completo ya de la estadística. Genuinamente te pido que puedas responder las preguntas del cuestionario de manera amplia, haciendo el mayor esfuerzo para poder conectar los conocimientos que ya tienes con las preguntas que se te están haciendo actualmente. En este aspecto me gustaría que nos detuviéramos un momento en esta actividad que es variables de estudio, en la que tú empezarás a conocer el contenido de una base de datos que es la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, que se encuentra en la INEGI, a través de los enlaces que se te van a estar compartiendo dentro de esta misma actividad. Podrás accesar a varios archivos. Es importante que tú identifiques hay archivos para esta documentación y para este trabajo que implican un cuestionario que es donde se formulan las preguntas y que establece cómo fue medida cada variable, es decir, si fue a través de una escala que iba de 0 a 10, que si se respondía con sí o no, si solo era un espacio para poner un número como edad, es decir, todas las encuestas y todas las preguntas de una encuesta tienen diferentes formas de ser respondidas y por lo tanto, cada una representa una variable con un nivel de medición distinto. Espero que puedas tener esto y por favor, si tienes duda, consulta los documentos que se te dan dentro de la misma plataforma o por favor manda un mensaje o dentro del foro general para que podamos aclarar estos elementos. Esta variable que tú escojas del enviare de esta base de datos será la que estarás trabajando como proyecto durante el módulo. Tendrás que hacer una descripción estadística de esta variable, de cómo se podría o no relacionar con otras variables, pero sobre todo generar una población y elegir una serie de sujetos con ciertas características que puedan presentar esta misma actividad. Algo que tiene que quedar muy claro desde este momento es que no trabajaremos nosotros yendo a generar una encuesta o repitiendo este mismo estudio. La base de datos ya tiene estos datos, para la redundancia, sino que nosotros obtendremos de esta base de datos que es numerosa, que es muy grande, de miles de usuarios, vamos a tomar una muestra. Y para eso es importante que tú conozcas el término de muestra, que también será un tema a repasar dentro del mismo módulo. Entonces, recuerda, tendrás que checar esta variable de estudio, será la variable que tú estarás evaluando y estarás manejando durante este módulo. Tienes que saber muy bien cuál es su nivel de medición, qué es, cómo se está representando, cómo se preguntó y dónde se encuentra en la base de datos, y a partir de ello desarrollaremos los diferentes análisis de la misma, pero también reflexionaremos sobre cómo fue obtenida esta misma variable y cómo podremos nosotros generar un análisis de la misma. También compararemos los tipos de muestreo, es decir, cómo nosotros obtenemos información no de todo el mundo, sino que buscamos que solo ciertas personas en algunos estudios estadísticos respondan. Tal vez nuestra pregunta de investigación tiene que ver más con lo que pasa con las mujeres, entonces no tendría caso tener que preguntar a hombres, o que se enfoca solamente a las personas de adultas mayores. Entonces, ese aspecto de toda la población, ese pequeño aspecto o este aspecto muy limitado, el grupo de personas, es la muestra. Desarrollaremos algunos cálculos precisamente de la muestra, analizaremos los datos, generaremos precisamente también un plan de análisis de datos. No es solamente entrar y agarrar tal vez un programa estadístico y empezar a mover botones y ver qué elementos obtenemos, sino queremos generar una práctica común, una práctica que sea ordenada y que nos permitirá mucho más avance en cualquier empresa o en cualquier elemento que nosotros queramos desarrollar como psicólogos, que es la presentación y la organización de los datos para que sea clara para nosotros y también para la persona, nosotros quienes queremos reportar nuestros resultados. Entonces, una parte importante será de organizar, interpretar y analizar estos mismos datos
Y por último, desarrollaremos una actividad de presentación de estos mismos reportes entre compañeros para poder evaluarlos y también ser evaluados como evaluadores, por así decirlo. Es decir, tendremos que ser capaces de identificar que nuestros compañeros están utilizando de manera correcta los procesos, los conceptos, y eso también será parte de nuestra calificación. Muy bien, para este punto entonces te darás cuenta que buscaremos un manejo de datos, tendremos que utilizar algunos programas estadísticos como Yamovi, que es un software libre con el que puedes hacer análisis estadísticos en línea o puedes descargarlo a tu computadora. Estos artículos, bueno, estos recursos con mucho gusto te los puedo compartir, y también necesitaremos el manejo de programas como Excel para poder hacer manejo de bases de datos, si así lo prefieres. Sobre todo es importante que tú revises la programación de actividades, notes cuáles son las fechas de entrega de estas y identifiques también cuáles son las actividades que desarrollaremos en equipo. En uno de estos momentos o en alguno de estos espacios te compartiré una base de datos diferente al Enviare con la que tú con equipo desarrollarás un análisis, es decir, harás una práctica de todo lo que has logrado y todo lo que has aprendido antes de entregar tu trabajo final. No te preocupes, estaré yo muy atento como tu asesor a las solicitudes de información, dudas que surjan, y que podamos llegar a muy buen puerto a través de este módulo y aprender mucho acerca de la estadística descriptiva, pero sobre todo cómo como psicólogos estos conocimientos nos permiten comunicar, entender cómo se comportan las personas y sobre todo entender que cada uno de estos datos o estos grandes datos siempre se componen de las realidades de personas como tú y como yo, y que son importantes representarlas de manera fidedigna en este tipo de análisis. Sin más por el momento, recibe un cordial saludo. Recuerda que la programación de actividades es importante, que generes esta actividad de presentación dentro del foro. En un momento yo también estaré participando en la misma. Y sin más por el momento, cuídate mucho y que tengas un excelente inicio de semestre. Estamos en contacto.